con tinte de buenas noches también a cada uno de ustedes. Ya bien la licenciada Gloria Orellana nos decía de que vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la dependencia emocional, la detección y tratamiento cognitivo-conductual. El día de ahora vamos a abordar básicamente lo que sería la dependencia emocional y un poco sobre la detección, y ya en la próxima jornada vamos a hablar un poco del tratamiento. Como para ir empezando, lo vamos a llevar más relacionado a lo que es el área de pareja. Sin embargo, cuando hablamos de una dependencia emocional, puede significar que es hacia una persona, valga la redundancia, de manera significativa para nosotros. Entonces vamos a empezar con qué es una pareja. Por acá tenemos que las relaciones de pareja constituyen a una de las dimensiones más relevantes y centrales de la vida de muchísimas personas. Estas pueden tener un carácter muy importante, ya que son fuentes de refuerzo, de un bienestar físico, de un bienestar psicológico para todos los individuos. También tenemos que la figura de pareja puede satisfacer necesidades de una manera saludable, adaptativa, puede proporcionar apoyo, cuidado, cariño o comprensión. Y acá hay que tener mucho cuidado como nosotros, como terapeutas, ya que si bien, por muy romántica que sea una pareja, puede traer también un desequilibrio o un desajuste. ¿A qué quiero llegar esto? De que el hecho de tener ciertas áreas disfuncionales dentro de la pareja nos puede llevar a generar algunas complicaciones. Pueden darse por esos desajustes en algunas áreas funcionales dentro de la pareja, puede darse también por patologías que las personas tengan de manera individual. Y ahora que ya estamos hablando un poquito de trastornos de manera general, vamos a abordar justamente eso, que es un trastorno mental. Por acá, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos de que los trastornos se dan con diferentes manifestaciones. En general, estos son combinaciones de alteraciones tanto del pensamiento, la percepción, las emociones, las conductas, cómo nos relacionamos cada uno de nosotros con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que son esos desajustes que nos afectan de manera personal, de manera social, de manera interna a veces en nuestra propia mente, y a eso se le va identificando como un trastorno mental. Acá tenemos trastornos de depresión, trastornos afectivos bipolares, de personalidad, esquizofrenia, otra psicosis como la demencia, discapacidades intelectuales y algunos trastornos del desarrollo como lo es el autismo. Y acá es muy importante porque ya más adelante, en especial el miércoles, vamos a hablar un poco sobre la influencia de lo que es el trastorno de la personalidad, en estos casos los trastornos de adicciones y cómo esos van influyendo dentro de la temática. Ahora bien, ¿en qué consiste la dependencia emocional? Cuando nosotros estamos hablando de una dependencia emocional, hacemos referencia a un patrón de necesidades individuales o insatisfechas que tiene un individuo y que está buscándolas cubrir de una manera desadaptativa con otras personas. Esta es una dependencia que se relaciona de una manera muy genuina y pues tiene muchas veces arraigado trastornos caracterizados por expresiones de conducta. Muchas veces son de tipos adictivos o de la personalidad y dan como consecuencia un daño enorme a lo que son las relaciones interpersonales. Entonces, por acá estamos viendo de que la dependencia emocional puede influenciar a la persona a tener relaciones inestables y de alguna manera poco saludables. Estas también se caracterizan por conductas de carácter adictivo, con relaciones interpersonales muy disfuncionales, y vamos viendo de que las relaciones de pareja se van volviendo inestables, también las relaciones afectivas con otras personas, con otras figuras de apoyo. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de la dependencia emocional, tenemos 4 factores que se ven influenciados, cuatro cosas importantes que se ven influenciados, que son la cognición, la emoción, la motivación, la conducta. ¿De qué manera se ve afectada lo que es la cognición? Para las personas que mantienen creencias y esquemas sobre sí mismas como personas débiles y necesitadas,
que tienen muchas preocupaciones, muchas ideas que regresan y regresan en el transcurso del día, en este caso como las rumiaciones, que hay celotipias, pueden irse afectando en presentar este tipo de actitudes. ¿Por qué? Hay que contar de que las conductas de esos individuos se modifican en función a la situación en lo que ellos van percibiendo ganancias y pérdidas en diferentes momentos. Las creencias que se mantienen siempre estables y son las que guían el sistema del sujeto. Cuando nosotros estamos hablando de la cognición, y ya más adelante lo vamos a abordar en mayor plenitud, porque es justamente la terapia cognitivo-conductual que vamos a estar abordando para darle seguimiento a estos casos, vemos de cuánta importancia tiene lo que la persona cree, ese esquema de cómo ellas se perciben. En general, estas personas tienden a percibirse, como ya lo dice la diapositiva actual, como personas débiles, que tienen muchas necesidades, que tienen muchas preocupaciones, que esos pensamientos se repiten constantemente en sus rutinas diarias. Tenemos pensamientos como lo son las celotipias, esos celos que están recurriendo debido a la inseguridad, debido a las debilidades emocionales, debido a la falta de resiliencia de algunas personas. Y aquí vamos viendo de que todo esto va forjando en el individuo conductas que van modificándose, pero en función justamente a lo que dice la lámina, en la percepción de ganancias o pérdidas. Estas personas suelen creer de que el hecho de que tú dejes una actividad que a ti te gusta por mí es una ganancia. Si tú estás hablando con una persona que a mí no me agrada o que me hace sentir una inseguridad más grande, es una pérdida. Y en forma a estas funciones que las personas van actuando, el hecho de creen sentirse inseguras con alguna acción y las llevan a otro nivel. Y ahí es donde vamos viendo que la cognición en este tipo de situaciones se va viendo bien afectada. Otra situación que se ve bastante afectada es la emoción. ¿Por qué? Las personas que sufren una dependencia emocional, una dependencia afectiva, sufren miedo constante al abandono. Y acá también tenemos estas ideas que se repiten, que se repiten, que se repiten, que son rumiantes, y llegan a sentir ese abandono de parte de la pareja, aunque no esté. Comienza a sentirse ese miedo y muchas veces se puede ir acompañando con algunas sensaciones de ansiedad por parte de la separación. Hay una gran disforia intensa ante el rechazo. Ya cuando hablamos de disforia es totalmente el hecho de mover todas las situaciones, el hecho de ver algo que no es, este miedo, esta distorsión ante la separación, y se comienzan a plantear situaciones de, es que si ve a alguien más que no sea a mí me va a dejar, es que no sé qué voy a hacer sin ti, y esa disforia intensa ante un rechazo, al hecho de yo no estoy preparado para seguir sin ti. Luego tenemos el miedo a la evaluación negativa por parte de otros. Si vamos hilando lo que hablábamos en la parte de cognición y en la parte de emoción, vamos viendo a personas con autoestima bastante baja, vamos viendo personas con una resiliencia bastante limitada o no muy bien desarrollada. Probablemente existan duelos patológicos dentro de la persona o duelos no resueltos por parejas anteriores o relaciones de amistades anteriores, porque estas personas no se limitan con una. Generalmente vienen siendo todas sus relaciones muy tóxicas, debido a todo lo que se ha ido mencionando anteriormente. También vamos viendo de que otra situación también que baja bastante es lo que es la motivación. Sienten un impulso constante de buscar continuamente contacto con las parejas, ese deseo de protección, de ayuda, pero no lo hacen de una manera sana. Están buscando constantemente este contacto con esta pareja, esos deseos de protección y de ayuda, pero de una manera bastante. Si buscan el hecho de ayudar, están sobreprotegiendo. Si buscan un contacto con su pareja, es sobre contacto, el hecho de querer estar más del tiempo debido con esta persona, de pronto invadir tiempos de relaciones de esta persona, si la pareja tiene amigos, no quieren que esté con sus amigos porque debe de estar con la pareja.
el hecho de tú no puedes hacer esto porque te puede pasar una situación, tú no puedes salir a caminar porque te puede pasar algo. Y bajo ese deseo de protección muchas veces se encuentra esta inseguridad de si tú sales a caminar vas a encontrar a alguien y no voy a estar yo ahí y tú me vas a dejar. Y ahí se va hilando toda la situación en el contexto de que la persona se siente muy vulnerable y busca situaciones en las que evite sentirse de esta manera. Más adelante vamos a hablar el próximo miércoles a que hay un par de tipos y no generalmente puede ser de que sea la persona como una víctima que está dentro de la situación o que va a ser de una manera pasiva. También hay personas que ejercen la dependencia emocional de una manera dominante. Entonces lo vamos a abordar también más adelante. Y por último, dentro de todas estas situaciones, de todas estas percepciones, tenemos lo que es la conducta. Llevan a cargo conductas de sumisión muchas veces, de complacencia, de búsqueda de contacto con la pareja, etc. Y acá también muchas veces llevan conductas dominantes. Cuando nosotros estamos hablando de conductas de sumisión, lo vemos bastante recalcado en problemas de pareja, en violencia doméstica muchas veces, porque la persona llega a crear este círculo de la violencia. La mujer llega a generar muchas veces círculo de la violencia, el hombre también. Y acabamos viendo de que necesitan constantemente complacer. Acá podemos ver que hay dos tipos, o al menos las personas logran generar esta dependencia emocional de dos maneras. O quiero controlar todo o quiero que me controlen, llevando a estas conductas de sumisión. Por miedo a perderte a ti, voy a renunciar a quién soy yo, porque yo no me siento capaz, porque constantemente me repito de que lo que estoy haciendo no está bien, de que no puedo mantener una persona como tú conmigo, y comenzamos a tener esa idea de que no somos suficientes para y que no somos nadie sin esta persona. Y acá comenzamos a buscar cómo retener. A veces se ponen en riesgo la misma vida, a veces comienzan a arriesgar a otras personas, ya han habido algunas patologías un poco más severas de algunas personas que tienen de pronto y algunos trastornos más fuertes, más orientadas al área social, que terminan haciendo hasta crímenes pasionales debido a esa dependencia emocional, con aquel dicho de si tú no eres mía, no vas a ser de nadie más, si tú no eres mío, no vas a ser de nadie más. Y estamos viendo de que esto puede desencadenar muchas problemáticas en cuanto a la pareja. Cuando estamos hablando de que un individuo manifiesta lo que es una dependencia emocional, se ve involucrado lo que son los pensamientos, las creencias, las emociones y todas las conductas que éste tiene o que éste tenga, se ven girando en torno a la necesidad de vincularse estrechamente con personas que son importantes para él o para ella. En este caso en específico, con la pareja. ¿Qué queremos decir? De que todo nuestro constructo de pensamientos, todo nuestro constructo social, todo nuestro bagaje emocional va a girar en torno a esas relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque como estas personas son importantes para mí, pues entonces yo voy a realizar todo lo necesario para mantenerlas a mi alcance. Y aquí vamos viendo de las relaciones tóxicas, porque no se establecen límites, porque no se establecen muchas situaciones que nos van a permitir mantener una relación estable. Cuando nosotros estamos hablando de lo que es una dependencia afectiva, existen diferentes elementos históricos y contemporáneos que nos pueden ir ayudando. Hemos visto en la evolución de cada uno de la historia, de cada uno de los autores, de que entre todas las emociones que vive o que experimenta el ser humano, el amor es una de las más complicadas o complejas y difíciles de entender. Hay algunos autores que se han ido por una teoría un poco más biológica, que hablan de que, como ya bien están viendo ustedes en pantalla, que el amor viene siendo como un impulso, que viene siendo producto de una interacción ahí entre sustancias químicas, entre hormonas y neurotransmisores, y que hay circuitos cerebrales y que tienen un gran correlato somático. También ellos mismos hablan
de una perspectiva un poco más diferente, puramente evolutiva, de que afirman que el amor es más que, no es más que un instinto para poder conservar la supervivencia de la especie. Y conforme a la evolución del ser humano, le ha ido dando un carácter más social. Y ahí vamos viendo de que independientemente del enfoque explicativo que nosotros vayamos eligiendo, el amor pues viene siendo algo muy importante desde hace mucho tiempo. Y no es de manera extraña de que ya existan desde los inicios de la filosofía autores, artistas, científicos, filósofos que buscan comprender qué es el amor, por qué causa de pronto todo este bagaje de emociones dentro de una persona. Y aquí es donde hay características del amor que son tanto positivas como negativas. Durante toda la historia de lo que es el amor, toda la historia de los estudios, el primero en hablar de un amor no muy sano es Platón, de que habla de que el amor pues, puede ser posesivo. Y lo utiliza para describir a aquellas personas que realizaban la persecución como un objeto al cual querían devorar. ¿A qué hacía referencia él? El hecho de esta necesidad constante de estar con la otra persona. Un amor que sofocaba a las parejas. Y ahí es donde vamos viendo de que él da esta pauta para poder seguir estudiando. Y ahí vamos teniendo de que Kent pues habla de lo que es el concepto del amor-pasión, que viene siendo un amor más egoísta, donde son imposibles controlar las emociones que padecen las personas, donde hay una gran relevancia a través de la historia, pero viene siendo más que todo eso. Yo te amo y porque te amo puedo hacer todas estas situaciones, porque yo me siento inseguro, por decirlo así, yo tengo el derecho a limitar ciertas situaciones. Ahora bien, conforme va pasando lo que es la historia también, vamos viendo de que ya más adelante hay autores que nos hablan de que lo que es la dependencia emocional puede llegar a ser un trastorno de la personalidad que lleva ya un patrón crónico, que se da con diversos y variados síntomas, que da síndromes desadaptativos, y que las personas que asumen esos comportamientos son dirigidos a evitar eventos privados valorados de formas negativas, ya que ya hablábamos de las cogniciones, y terminan con ese deseo de controlar toda la situación y toda la vida, tanto de la persona como de su pareja. Y terminan siendo controlados ellos mismos por la necesidad de estar con esta otra persona. Hay muchos pensamientos, sensaciones, emociones que van asociadas a lo que son estímulos específicos o contextos que anticipen el hecho de aquella pérdida, que puedan anticipar o predigan una posible pérdida del ser amado. Y ahí vamos viendo de que puede dar mucha pauta para poder seguirlo estudiando lo que viene siendo toda esta historia, que nos dieron pauta para posteriormente hacer muchísimos estudios. Sin embargo, cuando estamos hablando de definiciones tal cual de la dependencia emocional, hay demasiadas y pues vienen siendo ambiguas. Ya por acá hablábamos un poquito de que hay autores como el que tenemos en pantalla que hablan de la dependencia emocional o la dependencia afectiva como un trastorno de la personalidad y se caracteriza por un patrón crónico y estable a lo largo de la vida de las personas y puede ser variado como una depresión reactiva, trastornos obsesivos o síndromes desadaptativos. Y pues también más adelante hablamos de que hay una definición como un trastorno adictivo y justamente debido a estas situaciones vamos a estar hablando un poco más adelante de la dependencia emocional enlazado con un trastorno de la personalidad y también el próximo miércoles con un trastorno adictivo, que tienen algunas características que comparten o que se relacionan entre ellos. Y justamente vamos a tocar en esos momentos la dependencia emocional como un trastorno de la personalidad.
Cuando nosotros estamos hablando de la dependencia emocional, actualmente carecemos de muchos estudios tal cual o de un diagnóstico en específico. Sin embargo, ya el DSM-5, la CIE-10 nos da algunas pautas en donde podemos encasillar a este trastorno. Un trastorno de personalidad se puede definir como un patrón permanente de una experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura de un sujeto. Y por ahí vamos viendo de que se trata de un fenómeno que es generalizado, que es poco flexible, que es estable en el tiempo, que tiene un inicio en la adolescencia y en la vida adulta, y nos va dando la pauta y por ahí nos va hablando del malestar y deterioro. Generalmente se logra asociar lo que es ese trastorno justamente con un trastorno de personalidad. Por aquí mismo vamos viendo de que hay ciertas características de una dependencia afectiva. Me da la impresión que se me movió por acá. Tenemos ciertas características sobre las dependencias de un patrón. Es muy difícil encasillar a las personas o a las personas que padecen de estas situaciones, de un patrones. ¿Por qué? Las personas llegan a diferenciarse y llegan a cometer diferentes características o diferentes acciones, dependiendo cada caso. Sin embargo, hay diferentes comportamientos que emiten. ¿Qué significa esto? De que afectan directamente a sus relaciones, tanto afectivas como interpersonales, de pareja, de familias, y ahí vamos viendo de que hay cierto mantenimiento a la cercanía y a la evitación de las personas, y tienden a retener a personas y de alguna manera a alejarlos, porque hay ciertas características que estas personas desarrollan que no permiten realmente llegar al fondo a una relación o llegar a crear esta estabilidad. Y hay características propias de estos patrones y hay ciertas áreas en las cuales ellos inciden. Tenemos por lo menos lo que es el área cognitiva, ya la mencionábamos. Acá en el área cognitiva estamos hablando de características cognitivas de pensamiento que tienen limitaciones y carencias. ¿Por qué? Estas personas no logran identificar cuando tienen un pensamiento racional o irracional. No hay un aprendizaje de relaciones, el proceso de socialización está bastante disfuncional y con el paso del tiempo vamos viendo que se presentan diferentes problemáticas, hay temor ante la separación, hay reglas rígidas dentro de la pareja y hay muchas estrategias interpersonales que no se utilizan. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, adelantando un poquito más adelante, la próxima sesión, cuando nosotros vamos a trabajar con personas que tienen una dependencia emocional, es muy importante trabajar con lo que estas personas piensan, con lo que estas personas creen sobre sí mismas. Y acá es donde lo que es la terapia cognitivo-conductual se vuelve una herramienta bastante funcional para los terapeutas, porque nos permite trabajar tanto la conducta de la persona como lo que está pensando. Luego tenemos dentro de estas características de la dependencia afectiva o la dependencia emocional, lo que es el área emocional. Acá las emociones de las personas no pueden ser de alguna manera equilibradas. ¿Por qué? Están constantemente pensando en todas estas dependencias emocionales, en todos estos pensamientos negativos de la persona, ya que constantemente están viendo esta desequilibración. ¿Por qué? Hay ciertas situaciones que estas personas pasan cotidianamente, ya que esas características que ellos están desenvolviendo los vuelven vulnerables. Como ya lo mencionaba anteriormente, si su pareja va a salir, estas personas están constantemente pensando de, va a salir, va a encontrar a alguien más, me va a dejar, esta persona va a ser más bonita, más bonito que yo, y se comienzan a crear estos pensamientos de catastrofismo. Y vamos viendo de que emocionalmente se desequilibra la persona, porque de pronto se siente bien con su pareja, pero se siente desconfiada, no se siente segura,
no se siente tranquila, constantemente está preguntándose de qué está sucediendo, constantemente está pensando cómo va a retener a su pareja. Y en el caso de las personas que son víctimas de abusos, tanto físicos como sexuales, y toda esta situación que llegan a generar una codependencia de su pareja, creen que incluso llegan a perjudicarse de que esas acciones ellos lo merecen, que ellos necesitan de, porque nadie los va a querer como esta persona, porque nadie más les va a brindar esta protección, porque nadie más los va a comprender como ellos. Y acá es muy importante de que nosotros logremos identificar de qué emociones son las que van ligadas con lo que es los pensamientos. ¿Qué, qué me hace sentir a mí esta sensación de que voy a perder constantemente a alguien? Porque muchas veces las personas saben que tienen algún pensamiento, no logran identificar que ese mismo pensamiento lo tienen 20 o 40 veces diario y no logran identificar cómo los hace sentir. Y muchas veces el motivo de consulta dentro de la terapia no es, tengo una dependencia hacia mi pareja, sino que de pronto por momentos yo siento de que me falta el aire, no puedo respirar, me duele en la cabeza, tengo insomnio. Y nosotros indagando un poco más vamos identificando de que la persona no puede mantener una relación de pareja por más de una determinada temporalidad. Y cuando comenzamos a indagar nos damos cuenta de que constantemente hay discusiones con la pareja, que probablemente hayan inclusive engaños dentro de la pareja. Y ahí vamos indagando, indagando, y en algún momento nos damos cuenta que el problema viene estando muchas veces también en lo que es el área cognitiva y emocional de la persona. ¿Y qué produce? Yo pienso constantemente que me van a engañar, esto va a afectar mi área emocional, y una vez ha afectado mi área emocional y ha desencadenado una emoción, valga la redundancia en mí, se ve afectada lo que es el área conductual. Cuando nosotros estamos hablando del área conductual, ya mencionábamos anteriormente de que hay un patrón adictivo en las personas que tienen este repertorio de emociones de dependencia. Y acá se pueden observar muchos patrones que van encaminados hacia actividades que son obsesivas. Hay atenciones obsesivas por su pareja, hay momentos en que dejan de lado sus necesidades individuales, no logran de alguna manera controlar ciertos pensamientos y padecen ciertas características de un trastorno compulsivo, como lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Necesitan recurrir a las situaciones, necesitan sentirse a salvo, y para eso manejan unas ciertas características que los van alejando de una realidad emocional. Y acabamos viendo con todo esto de que la dependencia afectiva, sí, como ya bien Platón lo mencionaba, puede llegar a ser un amor posesivo, un amor que de alguna manera realiza la persecución del otro como un objeto, porque realmente es mío. Vamos viendo de que puede llegar a ser un concepto de amor egoísta, de una pasión, como ya lo mencionaba Ken también. Las definiciones de todo esto de la dependencia, sí ya lo vamos viendo que son bastante ambiguas y que necesitamos nosotros identificarlos o encasillarlos de alguna manera para poderlos trabajar. Y vamos viendo de que a lo largo de la historia, pues, todos esos síntomas son variados. Es muy importante como terapeutas de que nosotros sepamos identificar con las personas y también de alguna manera darle un abordaje multidisciplinario, porque las personas deben de llegar a identificar en qué momento, ok, quizás ellos no son los que están generando una dependencia emocional, pero sí su pareja. Y necesitamos nosotros como terapeutas lograr que las personas hagan conciencia. No, no es sano de pronto que tu pareja te llame 40 veces al día, o que tu pareja te realice una llamada cada 10, cada 15 minutos, aun cuando tú estás en tu trabajo. No, no es normal que tu pareja quiera definir con quiénes tú vas a estar. No está bien el hecho de que tú no puedas comer lo que a ti te gusta porque a tu pareja no le agrada, porque de pronto ya hay personas que sucede en las terapias que dicen, yo no quiero darle X comida a mi pareja porque
o se pone más delgado, o se pone más rellenito, más gordo, y pues alguien me lo va a quitar. Y esos pensamientos son bastante recurrentes dentro de algunas consultas con este tipo de problemática. Ahí vamos nosotros a identificar cuándo se está dando ese tipo de situaciones. Y es muy importante informárselo a nuestros pacientes porque de alguna manera ellos van a saber identificar en qué momento ellos están viviendo en un círculo tanto de violencia como de dependencia emocional. Es más, ya los hemos mencionado, muchas veces las mujeres que están ya codependiendo emocionalmente de su pareja no lo saben, aunque les esté ejerciendo una violencia física. Y ahí es donde nosotros vamos viendo la importancia de lo que es conocer un poco sobre este tipo de relaciones y trabajar lo que son las relaciones interpersonales de las personas. Comenzar a investigar en dónde nosotros podemos ir incluyendo esos tipos de trastornos. Acá más adelante vamos a hablar de que se pueden encasillar tanto en trastornos de personalidad con dependencia y hay un trastorno de personalidad más generalizado en los cuales nosotros podemos irnos apoyando con lo que son el DSM-5 y el CIE-10. Por acá hay algunos libros que nos pueden ir sirviendo sobre la dependencia emocional, cuáles son las características, cuáles son lo que son los tratamientos. De manera general, la dependencia emocional está marcado por esa necesidad intensa de estar con esa otra persona, por esos pensamientos recurrentes que tenemos. Casi siempre la persona que es dependiente emocional, ya sea de manera agresiva o de manera pasiva, suelen ser muy inseguros de sí mismos. También tenemos los pensamientos que son constantes en el transcurso del tiempo. Tenemos también lo que son diferentes problemáticas para poder mantener las relaciones dentro de la pareja. También puede influir lo que es el contexto, el entorno, porque eso también viene siendo bastante importante. Ya Martín Barón nos hablaba del proceso de socialización y hay que tener bastante cuidado porque a veces hay características que se toman o se retoman porque son comunes en nuestros ambientes. De pronto hoy la persona tal cual ha desarrollado esa problemática o incluso ese trastorno en casos más extremos porque es común dentro de su ambiente. Y acá es muy importante poder abordar cuál es el contexto de esta persona, porque quizás viven, en el caso de los adolescentes, de las relaciones de adolescentes, de pronto viven en un entorno donde es muy común que mamá y papá estén discutiendo constantemente y que mamá de pronto y quiera estar asfixiando a su pareja o papá esté asfixiando a la madre, que le restrinja el hecho de qué es lo que ella va a comprar y estamos hablando ya de una violencia económica, ya con algo patrimonial. También tenemos la violencia en cuanto a la cuestión verbal, y se va desencadenando un sinfín de situaciones. De pronto y los jóvenes logran ver de que mamá se queda callada y que está bien, y logran absorber esos patrones como si fuera algo normal, algo cotidiano. Y acá es donde como terapeutas tenemos que ir nosotros rompiendo ciertos estigmas dentro de las personas. Poder identificar de si dentro de lo que es el área cognitiva, por acá la tenemos, hay este tipo de situaciones. Es normal dentro de casa depender demasiado de tu pareja. ¿Qué situaciones están pasando para que tú estés preguntándote constantemente que no estás bien, que necesitas de alguien más? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de tu entorno? ¿Qué es lo que está sucediendo con las personas cercanas para que creamos de pronto ahí que necesitamos de alguien más para estar bien? Ahí es donde como terapeutas tenemos que ir identificando ciertos factores o ciertas situaciones. ¿Qué sucede con lo que son las emociones? ¿Cómo aprendimos desde jóvenes, desde pequeños, a regularlas? ¿Por qué tenemos este miedo al abandono? Porque de pronto suele darse de que las figuras más importantes o las figuras primarias de apoyo se van y acá queda este duelo no resuelto. Y que de pronto ya hay situaciones donde
nace este sentimiento a la separación, esta ansiedad a la separación, esta disforia, lo que es el rechazo. Y acá es donde nosotros tenemos que ir identificando qué es lo que sucede con estas personas, de qué manera nosotros podemos ir apoyando en cuanto a nuestro rol. Cómo se van viendo cada uno de estas situaciones para con cada una de las personas. Porque las dependencias se pueden manifestar de diversas maneras, se estrechan muchas veces con muchas personas importantes para las personas y no se vuelven funcionales dentro de la sociedad de alguna manera. Porque no pueden establecer vínculos o de alguna manera pueden lograr funcionar de manera económica, pero no pueden establecer unas relaciones sanas. Acabamos viendo la importancia de que la pareja y el amor pueden llegar a ser emociones en el ser humano y pueden llegar a ser demasiado complejas y se describen como interacciones de diferentes maneras. Ya acá lo mencionábamos a un inicio, de que indispensablemente del punto de vista que nosotros tengamos, vamos a caer en lo que es la historia de estas relaciones. Si nosotros lo queremos ver desde un punto evolutivo, ya lo tenemos. Si queremos verlo desde un punto más biológico de reproducción, está. Y actualmente se le atribuye la nueva característica que es la de la más a lo que es lo social. Acá es donde nosotros vamos a tener que identificar ciertas características de que van dando indicativos de que este amor de pronto ya es posesivo, de que este amor de pronto ya es egoísta, y ahí es donde nosotros vamos a lograr poder trabajar con estas personas. A lo largo de toda la historia nosotros vamos viendo diversas situaciones y es muy importante que nosotros sepamos irlas reconociendo. Ya el próximo miércoles vamos a hablar un poco sobre un caso en específico. Les voy a dar algunas herramientas de lo que se puede llegar a utilizar en la terapia cognitivo-conductual y vamos a hacer lectura de un caso para irle tratando de dar una solución y cómo se aplicaría en esa historia lo que son algunos parámetros o algunas herramientas de la terapia cognitiva conductual. De manera general, eso viene siendo lo que es la dependencia emocional. Ya lo mencionábamos por acá, que la dependencia emocional viene siendo este patrón consistente de tener estas necesidades satisfechas, ya que no podemos cubrirnos de una manera adaptativa con las otras personas. Acá tenemos problemáticas caracterizadas por la expresión de las conductas, porque tenemos algunas conductas de tipo adictivas con las relaciones interpersonales. Vamos viendo de que la dependencia emocional dentro de la cognición, la emoción, la motivación y la conducta influye de una manera bastante significativa. Dentro de la cognición llega a afectar, ya que crea esquemas y creencias sobre las personas que son débiles, que llegan a tener necesidades por las preocupaciones, rumiaciones. Vamos viendo de que lo que es la dependencia también emocional influye en las emociones, ya que da miedo al abandono de la pareja, hay ansiedades por separaciones, disforia entre los rechazos. Vamos viendo de que la motivación se ve también influenciada, ya que acá hay un impulso bastante grande en buscar continuamente un contacto con la pareja. Se ve influenciada lo que es la conducta y vamos viendo diferentes conductas de sumisión o de complacencia. Vamos viendo de que todo lo que mencionábamos anteriormente se hila dentro de lo que es la dependencia y se manifiesta por medio de esas. Y hay por medio de lo que es la conducta dentro de la pareja. Vamos viendo también en este día todo lo que ha sido la evolución de la dependencia efectiva, todos los elementos históricos que ha ido teniendo, también los elementos contemporáneos. Vamos viendo de todas esas teorías, tanto biológicas como evolutivas. Hemos ido hablando un poco sobre cómo Platón ya lo definía, fue uno de los primeros en hablar
de estas emociones como un amor posesivo. Luego vamos viendo de que Ken también propuso una teoría de un amor pasión egoísta. Aquí vamos hablando un poco sobre la evolución que ha ido teniendo, cómo ha ido siendo como un trastorno de personalidad. Y esa va siendo de alguna manera una introducción a lo que viene siendo lo que es la dependencia emocional. Ya la próxima semana nosotros vamos a estar abordando de una manera ya más adentrada en lo que es en sí cómo identificar este trastorno, en qué otros factores lo podemos ir encasillando, cómo vamos a ir poniendo la dependencia emocional dentro de la conducta también adictiva, algunas herramientas para poderlo manejar, y vamos a estar trabajando un poco lo que es el caso. Entonces, en estos momentos veo de que hay varias personas que han estado haciendo algunos comentarios, o al menos hay un par de comentarios por acá. Si tienen alguna duda en estos momentos podemos abordarla. Y aquí les voy a dejar también alguna bibliografía que puede ayudarnos muchísimo con respecto a lo que es la dependencia emocional, algunas tesis que pueden ayudar mucho también a abordar de manera general en estos momentos. Y ya la próxima semana sí me gustaría de pronto que podamos tener una interacción un poco más fluida para que entre todos vayamos viendo de qué manera vamos a darle solución a lo que va a ser el caso que vamos a estar viendo. Acá vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Por acá mencionan de que un poco la dependencia emocional y su relación con la dependencia sexual. Cuando nosotros estamos hablando de la dependencia emocional, vamos involucrándonos bastante en lo que son los factores que ya mencionaba por acá. Cognición, emoción, motivación y conducta. Muchas veces cuando hay una adicción sexual, que creo que por ahí va la pregunta, y su relación con la dependencia sexual, sí. Muchas veces cuando hay una dependencia sexual, que suele darse también en sesiones, de que las personas pues llegan a presentar este deseo intenso a mantener relaciones sexocoitales con su pareja, no necesariamente debe de haber una dependencia emocional. Sí pueden estar involucradas ambas, pero va a depender más a nivel cognitivo, más emocional y más de la conducta. No necesariamente una persona que llega a generar codependencia, que sí va bastante ligada, porque no, si nosotros abordamos estas temáticas, si nosotros abordamos este caso en sí de la dependencia sexual, muchas veces las personas tienen, sí, pensamientos rumiantes, llegan a presentar una baja autoestima también, tienen ese miedo al rechazo y se refugian bajo estas relaciones sexuales. Entonces, por acá, no necesariamente pueden estar ligadas a ambas, no, no necesariamente. Entonces, cuando estamos hablando de relaciones, acá, de la dependencia emocional y la relación con la dependencia sexual, no necesariamente deben de estar relacionadas ambas. En general, sí puede haber de alguna manera una dependencia emocional, pero no una dependencia sexual, o viceversa. Puede haber una dependencia sexual, pero no una dependencia emocional, porque estamos hablando de que esta temática en sí, sí se recurre mucho a lo que es las relaciones de pareja, pero no necesariamente podemos llegar a ser codependientes emocionalmente de nuestras parejas tal cual. Puede ser ante una amistad, puede ser dentro de la misma familia, puedo volverme codependiente de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis amigos, no necesariamente con la pareja. Entonces ahí sí como pueden ir unidas, sí, podría manifestarse una interrelación entre ambas, pero no necesariamente van una de la mano de la otra, ya que en el caso de la dependencia emocional no es exclusiva al área de pareja, entonces por ahí no sé si logro solventar. Y ahí vamos hablando, dice, tengo una duda en relación de qué manera abordar el caso de una joven, este tipo de dependencia, la cual no es capaz de abandonar la relación.
Vamos a estar hablando de técnicas en específico el próximo miércoles, pero de manera general. Es muy importante identificar primero la problemática que hay. Es importante identificar en el contexto en el que está la persona, en este caso la joven, para ver si de pronto ya hay patrones dentro de la familia. Y una vez identificada qué es lo que la persona siente, qué es lo que la persona está observando en su entorno, ahí es el momento de comenzar a abordar lo que son los pensamientos, porque ahí vamos a ir viendo cuáles son los pensamientos racionales, los pensamientos irracionales y algunas técnicas que vamos a ver el próximo miércoles que son propias de la terapia cognitivo-conductual. Básicamente sería como una recomendación inicial el hecho de identificar qué hay, qué factores protectores hay y qué factores de riesgo hay. De pronto, y si hay algunos esquemas dentro de la familia, tratar de entrar por ahí, y si hay algunos factores conductuales, irlos rompiendo de alguna manera. Entonces es muy importante de que nosotros sepamos identificar ciertas problemáticas. Ahí sería un poco más de que nos esperemos la próxima semana para dar técnicas en específico, porque sí les voy a compartir un material donde vamos a ir viendo algunas técnicas bien puntuales de cómo podemos abordar lo que es esta temática. De manera general les podría dar esa recomendación. Identificar cuáles son los pensamientos, las emociones, qué conductas está haciendo la persona y poder trabajar lo que son las ideas racionales y las ideas irracionales dentro de la pareja o dentro de la persona. Pero sí hay técnicas bastante bonitas en lo que es el área cognitivo-conductual para esta temática que son muy funcionales y que las podemos trabajar de una manera breve. No nos extendemos de una manera más. No sé si hay alguna otra duda. Es más, en este momento, si alguien tiene alguna duda, puede incluso poner lo que es la cámara o encender el audio. Si alguien tiene alguna duda más. Igual les voy a proporcionar unos materiales para que puedan leerlos de pronto y un poquito antes de la próxima jornada, para que la próxima semana, perdón, para que el próximo miércoles podamos estar todos involucrados en lo que es la lectura del caso. Porque sí me gustaría de que además de darles lo que es las herramientas, podamos identificar de manera breve como en qué momento nosotros podemos trabajar con dichas estrategias. Entonces, recapitulando un poco, en lo que sale una nueva pregunta, no necesariamente la dependencia emocional va ligada a lo que es la dependencia sexual, si puede darse el caso, comparten algunas características, no necesariamente van unidas una con la otra. Y en el caso del tratamiento lo vamos a estar abordando de una manera mucho más extensa la próxima semana. No sé si surge alguna nueva duda. Creo, licenciada, que hay una pregunta por acá. Dice, buenas noches. ¿Existen tipos, grados o niveles de dependencia emocional? Cuando nosotros estamos hablando de dependencia emocional de tipos o grados, realmente lo vamos encasillando más, no quizás a lo que son los tipos, pero sí de pronto y con las características que vamos viendo de las personas. ¿A qué queremos llegar? Justamente de lo que vamos a estar, de lo que hablamos ahora y vamos a estar hablando la próxima semana. Si esto va más relacionado a un trastorno de personalidad, si va más relacionado a un trastorno por adicciones también, y va a depender más las características que estos lleven. Justamente es lo que vamos a estar hablando un poco más la próxima semana. En sí, lo que sí lo podemos hacer de alguna manera, tal vez no grados o niveles, pero sí que tienen ciertos patrones o ciertas características que se arraigan más a un tipo de trastorno. También tenemos las áreas que las mencionaba de la dependencia afectiva o la dependencia emocional. Ahí ya vamos viendo de pronto en cuál es la que más ha afectado, si en el área cognitiva, si en el área conductual, si en el área afectiva. No es como que ha hecho esta y esta característica y está en este nivel. De pronto, y si podemos identificar si a la persona está teniendo como casi todos los trastornos, lo que nos va a limitar o delimitar si es grave, si es un poco leve y todo viene siendo
características como influye en tu trabajo, puedes llevar una vida habitual, puedes mantener relaciones de pareja. Por ahí vamos a ir viendo si las personas, obvio, nos dicen de que, si las personas nos dicen de que desde que están en esa relación, pues no trabajan, no salen con sus amigos, de pronto están siendo víctimas de violencia, podemos ir viendo que sí hay un grado mucho más alto que una persona que está comenzando a relacionarse con esto. Pero en sí no es como que existan tipos. Sí hay en lugares o hay algunas categorías, como la que mencionabas, que se puede de pronto incorporar ese trastorno, como lo que veníamos hablando, ya un trastorno más visto desde la óptica de la teoría de la teoría y lo que es el trastorno de personalidad, y una óptica un poquito más también relacionada a los trastornos adictivos, que por ahí pues nos va sirviendo a nosotros más que todo para diagnosticar. Pero en sí, lo que es la dependencia emocional trae casi las mismas características en todo, pero va a depender de qué magnitud se vayan identificando. Por acá está otra que nos dice qué factores pueden propiciar el desarrollo de la dependencia emocional. El uso de la tecnología forma parte de nuestra formación de interacción y la existencia de relaciones a distancia. Fíjense de que en general, según algunos estudios y según lo que podemos ver dentro de las prácticas, el entorno va a influir bastante, pero va a depender de la resiliencia de las personas. Creería personalmente de que los factores que más pueden llegar a propiciar el desarrollo de una dependencia emocional son los factores más que todo de cognición y de emociones. ¿Por qué? Aunque haya este nuevo uso de la tecnología que definitivamente ha venido a dar un auge más con esto de la celopatía, igual las relaciones a distancias, pero si la persona tiene un buen bagaje emocional, si la persona tiene una buena resiliencia, no se logra desarrollar lo que es una dependencia emocional. Entonces acá, en cuanto a los factores que pueden llegar a propiciar de pronto este desarrollo de una dependencia emocional, yo lograría identificar o creería que vale la pena mencionar el contexto en el que está relacionada la persona, de pronto, si dentro de su entorno familiar, de su entorno familiar escolar, de los lugares donde comparten, es muy común este tipo de actitudes, la persona los va a tomar como cotidianos. La persona va a creer de que está bien de pronto y hacer esas 40 llamadas a su pareja. Va a creer, si ve que esto es lo común dentro de su entorno, de que está bien restringir la vida social de su pareja. Va a creer que está bien exigir ciertos lineamientos o ciertas reglas rígidas que la persona no pueda estar tranquila, por decirlo así. Que el uso de la tecnología que actualmente forma parte de esta interacción y la existencia de las relaciones a distancia podrían influir, sí, podrían influir de alguna manera. Sin embargo, cuando nosotros tenemos este bagaje o estas actitudes internas, es muy difícil que estas situaciones infieran de alguna manera. Porque acá se da, en el caso de la dependencia emocional, suele darse de que cuando ya tienen un determinado tiempo y esto comenzó a tener más auge en las personas, no pueden utilizar las parejas teléfonos. O incluso se dan casos de parejas que intercambian los teléfonos. Y vaya, quiero saber si tú estás confiando en mí, quiero saber si tú estás haciendo las cosas bien, quiero estar segura de que tú me quieres. Entonces no vas a utilizar teléfono, no vas a utilizar el celular, o si lo vas a hacer, me lo vas a dar cada 15 días. Y no existe como esta privacidad que viene siendo también importante o viene siendo elementos fundamentales de un sistema familiar, de un sistema de pareja, un subsistema de pareja. Entonces, no es sano. Y la existencia de las relaciones a distancia, ya bien lo mencionábamos. Si dentro de nuestro sistema cognitivo existe el hecho de, ok, yo valgo, yo soy suficiente, no manejo las relaciones de los demás, no manejo lo que los demás piensen, entonces confío en mí, confío en los demás y tengo este equilibrio emocional, no va a afectar en mi relación a distancia. Pero si yo cumplo con todos los criterios, con todas las características para desarrollar una dependencia emocional, va a influir de alguna manera.
pero más que todo viene siendo de cómo nosotros tenemos este bagaje interno, el hecho de que influyen esos dos factores, que sí pueden llegar a detonar, pero en el caso de la tecnología, cuando ya vemos una dependencia emocional bien marcada, no existe esa privacidad dentro de las parejas, generalmente. Y en el caso de las relaciones a distancia, podría haber una dependencia emocional, pero como no hay este contacto físico, ese contacto directo con la persona, tendríamos que estudiar un caso en particular para ver si influye directamente. Porque recordémonos de que en el caso de la dependencia emocional, la persona busca constantemente estar con el otro. Y si existe, es probable de que existan ahí algunos planes de la pareja en hacer que su cónyuge, que la persona que lo acompaña, pues no se vaya. Y por ahí va en esa temática. Luego nos preguntan, ¿existe un factor genético en el desarrollo de la dependencia emocional? Creería que más que un factor genético, porque va arraigado a lo que ya Platón nos mencionaba de la temática del amor, sí podría haber un factor sociocultural. Genético, quizás no. Si ya lo vemos desde un trastorno de personalidad o de adicción, podría influir, porque ya hemos visto de que hay ciertos genes que se quedan algunas veces recesivos y se dan más adelante, pero en sí, en la dependencia emocional no. Pero sí podemos ver un factor sociocultural o incluso un factor más que todo familiar. Pero tal cual genético, no lo creo porque va relacionado más que todo a cómo yo percibo lo que es el amor. De pronto y sí puede haber por ahí alguna incidencia en lo que es la cuestión de la socialización, ¿sí? Todo este conjunto de valores que yo realizo, cómo yo me relaciono con mi entorno. Y ahí hablamos, dice, considerando que las relaciones tienen sus etapas o fases, ¿en cuál de ellas es más probable desarrollar la dependencia emocional? Es más común en lo que es el noviazgo. En cuanto a las relaciones de pareja, es más común que suele suceder desde el noviazgo, porque ya mencionábamos, se suele dar en lo que es el trastorno de personalidad, que suele tener este estallido o puede repuntar en lo que es la adolescencia. Suele darse más en esta etapa, sin embargo, no sabemos si puede haber alguna crisis paranormativa en el ciclo familiar o en el ciclo vital de la persona que le pueda llegar a desarrollar en un proceso. Pero si nosotros comenzamos a analizar algunos casos que vemos nosotros en intervenciones, en difíciles o en pocos casos, vemos una pareja ya establecida que ha vivido un noviazgo sano, un matrimonio o un inicio de pronto sano, que se detone en una relación tóxica o con dependencia emocional. Suele darse en las primeras etapas, cuando estamos construyéndolas, más allá de las situaciones. Sí se podría dar si hay alguna crisis paranormativa, que sería esta, de pronto alguna infidelidad, de pronto alguna situación que desestabilice lo que es el sistema conyugal o el sistema de pareja, en dado caso no estén casados. Pero sí, en el caso de las relaciones y las etapas, consideraría de que son al inicio, ya que son poco habituales. Sí podría darse, pero tendría que ser producto de una crisis paranormativa. No sé si habría alguna otra duda. Interesante tema, licenciada Catherine. Y me viene a mí no es una duda, sino que un comentario, el pensar de que nosotros normalizamos estas situaciones y quizás por esa situación es que nosotros no somos capaces en muchos casos de observar claramente que realmente estamos frente a una dependencia, porque en nuestro contexto lo estamos normalizando, porque igual desde pequeños nos han enseñado esta situación, eh, incluso la relación que tenemos con los padres, ¿verdad? O sea, si se va y empezamos a sentir nosotros aquella cosa de que se va, después vienen los amigos, después vienen los novios, etcétera. Pero tendemos a normalizar situaciones en las cuales realmente estamos frente a una dependencia, pero no lo vemos como tal, ¿verdad? Es algo bien difícil que nos pasa igual
no estamos exentos, ¿verdad? Ninguno de nosotros a ver en alguna etapa de nuestra vida, haber llegado a un punto de depender, ¿verdad? Pero realmente lo veíamos tan normal que no éramos capaces de observar que estábamos sufriendo por una relación o por una situación que no valía la pena, que al final nos estaba trayendo a nuestra vida más complicaciones. Pero el valor de poder cortar esa situación y poder decir hasta aquí es lo que muchas veces, como tanto los usuarios, tanto nosotros, pues igual nos cuesta. Sí, y ahí es donde usted ya mencionaba, licenciada, de que más allá de un factor genético viene siendo un factor sociocultural, que es lo que está normalizado en nuestra cultura o en nuestro grupo, que es lo que nosotros compartimos. Es muy común ver a jóvenes idealizando ese tipo de relaciones donde es válido hacer todo ese tipo de conductas que restringen a nuestras parejas. Entonces ahí viene como el hincapié de sí hay que tratar de hacer que las personas logren identificar esto no está bien o esto no es sano, no está ayudando, no está ayudándome a mí como persona a poderme ir desarrollando. Entonces, acá es donde necesitamos como profesionales ir leyendo un poco más sobre la temática, de pronto ir indagando un poco más, ir viendo a dónde nosotros logramos estructurar estas posiciones y trabajar con las personas, porque es muy común en el caso de jóvenes, en el caso de adultos emergentes y adolescentes, es muy común ver este tipo de situaciones en las relaciones de pareja. Así que por ahí está. No sé si hay alguna otra duda o algún comentario también. Algo muy importante es, primero, licenciada, gracias por su ponencia, muy buena. Y algo muy importante es lo de normalizar esta situación, que es lo que lleva a ¿qué? A violencia intrafamiliar, como ya lo dijimos. Todos estos cuadros de dependencia llevan a violencia intrafamiliar y es una violencia que muchas veces no se quiere visibilizar o se quiere ver o no se le da tratamiento o no se le da el adecuado manejo. ¿Y qué es lo que viene? Lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Las muertes, los feminicidios, que son situaciones muy frecuentes que se están dando en nuestros países latinoamericanos. Entonces son situaciones que al final terminan en eso, por aquella mujer, por aquella violencia intrafamiliar constante, por aquella violencia intrafamiliar continua, todo por una dependencia emocional podemos llegar a esos extremos, ¿verdad? Entonces, considero que es un problema que tenemos que tratar. Por eso yo con ansia voy a esperar el miércoles porque necesito saber esas herramientas para que las podamos poner en práctica. Gracias y muy bonita la ponencia. Bye. Creo que tenemos una última pregunta, licenciada Catherine, en el chat. Ahorita vamos viendo. Dependencia y codependencia vienen siendo sinónimos o conceptos diferentes. Vamos viendo de que cuando estamos hablando de dependencia, ya bien lo mencionábamos, es lo que se daba la descripción al inicio. Y cuando estamos hablando de codependencia, viene siendo como un poco más intenso, por decirlo así. Entonces acá en codependencia y dependencia, no estoy segura si vienen siendo sinónimos, pero sí vienen siendo conceptos que vienen de la mano. No lo sustituiría uno con el otro, pero sí vienen siendo algunas situaciones que vienen siendo bastante similares. Cuando estamos hablando de la dependencia y codependencia, igual sucede con el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hablamos de dependencia, viene siendo un grado ¿sí? de situaciones en las que nosotros consumimos una sustancia, pero cuando hablamos de codependencia viene siendo esta situación un poco más agraviante, un poco más intensa, por decirlo así. Sin embargo, la vamos a retomar y esta va a ser como el primer punto en el que vamos a estar abordando el próximo miércoles. Esa sí se la voy a deber tal cual, la definición. Por ahí.
No sé si hay algún otro comentario. Pueden activar sus micrófonos por si tienen algún comentario o alguna consulta. Pueden hacerlo, sus micrófonos están abiertos. Yo creo que ya no hay consultas, licenciada. Muy bien, entonces el día de ahora creo que vamos a ir finalizando por acá. Les voy a tratar de enviar dentro ahora en la noche o mañana en la mañana algunos elementos que les pueden ir ayudando para que ustedes vayan dando lectura para el próximo miércoles. Y esperaría de que podamos hablar un poquito más el próximo miércoles. Ahí no sé si alguien quería hacer algún comentario. Si no, pues por acá vamos finalizando. Me pareció de que se había abierto algún micrófono, pero... Sí, yo creo que vamos finalizando, licenciada. Muchas gracias por su ponencia. Gracias por este tema que es bastante controversial, ¿verdad? Igual son situaciones que nosotros las vemos con ojos normales, pero que realmente es algo que perjudica mucho a la salud mental, la salud emocional de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, esperamos la próxima sesión e invitamos a cada uno de ustedes para poder estar pendientes el día miércoles, hora 6 p.m. Centroamérica, 7 p.m. hora Suramérica. Los esperamos en la próxima sesión. Muy buenas noches para todas y todas. Gracias, licenciada Catherine.